progresión lógica de momento es como este reto de probarme a mí misma y probarle a las personas que hacen lo mismo que yo, vaya, a los escaladores mortales, que no somos profesionales y que no se nos paga por escalar, todo lo que se puede hacer y hasta dónde puedes llegar siendo un mortal en la escalada, ¿no? O sea, lo duro que puedes escalar y el compromiso que puedes llegar a tener con esta disciplina y con esta pasión. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más a tu escuela local en el audio de escalada, a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Hoy cruzo el charco una vez más para hablar con Lari Arce, una escaladora mexicana apasionada como la que más, que con toda su juventud atesora más experiencia en la roca que muchos tras varias décadas. Y todo esto compaginando la escalada con estudios, con trabajo. Alguien que viene a demostrarte una vez más que no hay excusa, que si de verdad quieres algo con pasión y energía, vea por ello y a muerte y verás cómo sí que sale. De hecho, quiero darle la enhorabuena a Lari, porque poco después de grabar esta entrevista hace unas semanas encadenó su proyectazo en Siurana, la Cale Borroca. Así que nada, Lari, a tope y a por el 8C. En un momento viene Lari a comentarte cómo pasó en 2 años del Rocco al bloque en el desierto, al Big Wall más expuesto y de ahí al final a la deportiva. Una historia singular en la que aún quedan muchas páginas por escribir. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que después de mucho trabajo, este podcast comienza a tener un poquito de ayuda externa. La prestigiosa marca de productos para la piel Climbskin comienza a colaborar con Rock and Joy y para celebrarlo te ofrece a ti, oyente del programa, un código de descuento del 10% en su web, aplicable incluso a los productos que ya tienen descuento. ¿Alguna vez te ha ocurrido que, teniendo fuerzas, que con la motivación a tope tienes que parar de escalar porque la piel no te aguanta? A mí me ha pasado un montón de veces y es muy frustrante. Y en los últimos 5 o 6 años he probado un montonazo de cremas distintas de marcas diferentes para poder acelerar el endurecimiento y la cicatrización de las pequeñas heridas que nos hacemos en la piel. Sin embargo, siempre me fastidió que me dejaban las manos grasientas y aceitosas durante un buen rato. Y que por supuesto no era una opción si iba a escalar en un rato ni durante el propio día de roca. Y esto hacía que realmente no me las pusiera. Esto hasta que encontré la crema Climbskin, que te deja un toque seco y regenera la piel, esos pequeños cortes y esas heridas en tiempo récord. Si quieres probarla tú también, ya sabes, entra en climbskin.com y con el código JOY en mayúsculas, JOY, tendrás un 10% de descuento. climbskin.com y código en mayúsculas JOY. Y ahora vamos con Lari. Hoy tengo el placer de invitar al programa a otra escaladora pretty strong, Lari Arce, una de las chicas que más está empujando actualmente en México al otro lado del charco, aunque actualmente se encuentra de visita en nuestro país. Con menos de 10 años escalando, Lari ha conseguido un gran rendimiento, alcanzando el grado más alto femenino en México, de 8B+, así como 7C+ en bloque, un montón de Big Wall y competiciones. Vamos, un todoterreno de 25 años con mucha pasión para escalar en cualquier modalidad. Bienvenida a Rock and Joy, Lari. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico. Bueno, vamos con la entrevista. Lari, nos cuentas que para ti la escalada es algo natural, que tu primera experiencia fue con el frigorífico de tu casa, ¿no? Y que de niña quisiste escalar en un roco, pero no te dejaron porque llevabas sandalias. ¿Qué es lo que encontrabas en esta actividad que te resultaba tan naturalmente atractiva? Sí, bueno, desde chiquita siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Estar como trepándome a los árboles o cualquier como estructura. Mi abuelo tiene un rancho y siempre que estaba chiquita me encantaba como escalar los fierros que él ahí tenía o los corrales para meterme a todos lados, ¿no? Y los árboles. Entonces, sí, qué chistoso que recuerdes esa experiencia que una vez yo quería escalar, la primera vez que vi un muro de escalada, y me hizo muchísima ilusión y ya convencí a mis papás
para que pagaran porque me subieran a hacer un top rope, Ajá. pero la persona que estaba encargada no me quisieron dejar porque traía sandalias y lloré muchísimo. Y ya, la verdad es que después de eso nunca en mi vida volví a ver como la escalada, o sea, Ujú. la oportunidad de escalar en alguna pared con presas como tal y todo eso, porque pues en México siempre fue, o sea, hasta apenas ahora Hmm. comienza a ser un deporte más conocido, comienzan a abrir más rocódromos, pero la verdad es que antes era algo súper underground, súper desconocido. Ajá. Y entonces, bueno, a mí me pasó un poco igual, ¿eh? Yo, bueno, viviendo en una ciudad en la que se escala y siempre me había atraído, también tuve que irme fuera y pasar mucho tiempo hasta que realmente conocí la escalada, porque cuando me llevaron fue también a un rocódromo como artificial, en una pared en la calle que estaba lleno de graffiti, era una travesía muy dura y dije, "Bah, si esto es la escalada, a mí no me atrae, fíjate". ¿Y cuándo conociste la escalada en sí? Entonces, ¿cuándo tuviste ese contacto con un rocódromo o con la roca? Pues tuve mi primer contacto cuando estaba en la preparatoria, que para ustedes creo que es el bachillerato. Ajá, sí. Y nada, descubrí que había un gimnasio, una amiga me invitó y fue cuando dije, wow, o sea, es un deporte. La gente no nada más va a escalar como va a hacer hiking o va a dar una caminata, ¿no? O sea, es un deporte. Entonces, cuando lo descubrí, o sea, inmediatamente me inscribí en el gimnasio y fue como muy rápida la transición del plástico a la roca, ¿no? Porque la Ajá. comunidad, como todavía era ahí pequeña en Chihuahua, que es donde yo empecé a escalar, pues luego me invitaron y me hicieron parte de su grupo y me llevaron a escalar a Peñoles, ¿no? Que es como la meca de la escalada en boulder en México. Ujú. Y, y bueno, yo creo que eso bastó para enamorarme del bouldering. Fue como mi primera introducción a este deporte. Y irte a Peñoles es irte al desierto y había una desconexión total, ¿no? O sea, no había señal para teléfono, servicios, tiendas, no había nada. Te ibas al desierto por 2 semanas y nadie sabía nada de ti, entonces era como una superaventura. Qué guay. Entonces empezaste haciendo bloques y sin embargo luego te has ido especializando en la deportiva. ¿Cómo fue esta transición a escalar con cuerda y escalar de primera? Bueno, mi transición, o sea, mi proceso fue, conocí el bloque, pero esto nada más me enseñó como el estilo de vida del escalador, ¿no? O sea, como Ujú. todas las personas que a final de año se iban a vivir al desierto, entonces fue ahí cuando descubrí más bien el estilo de vida, porque ahí yo todavía no tenía noción de qué nivel de boulder yo estaba intentando. O sea, ya mucho tiempo después dije, mira, hice un B3, un B4, pero realmente para mí en ese momento pues el grado no tenía importancia, yo apenas estaba empezando a escalar Ujú. y yo solo admiraba a las personas que entre más tiempo pasaran ahí en el desierto, para mí era como un logro más grande, ¿no? De que, wow, este dude ya lleva aquí un mes. Y entonces, después de pasar un tiempo en Peñoles, bueno, dada la situación geográfica del lugar en el que yo empecé a escalar, que es el norte de México, en Chihuahua, Ujú. o sea, nuestras zonas para escalar era este lugar, Peñoles, y luego teníamos Basasiachi, que Basasiachi casi no hay deportiva, hay más bien gran pared, entonces son paredes súper altas, Ujú. que no tienen mucho nivel en grado, pero bueno, fue como la introducción a la gran pared. Ahí me empecé como a enamorar de escalar rutas con un acceso muchísimo más difícil, ¿no? O sea, Ujú. simplemente llegar a la base de la pared del gigante, pues tienes que caminar como 6 horas, tienes que cargar con el portaledge, con el marrano, no sé cómo le dicen al marrano, el hallback. Entonces, bueno, pero claro, yo empecé a escalar y la primera vez que fui a Basasiachi vi Ja. esta cascada enorme que medía como 350 metros y dije, wow, ¿de verdad escalan eso? Y me dijeron, sí, sí, pero bueno, solo los más pros de aquí de Chihuahua han hecho eso. Tienes que escalar muchos años para que puedas hacer un intento a escalar
la ruta de la cascada de Wasatch, ¿no? Que era así como la más icónica. Entonces directamente estabas entre el bloque y el Big Wall. Te habías dejado todo lo, todo lo de en medio, ¿no? O 3 metros o 350 con aproximaciones alpinas y portalech. Qué bueno, qué Sí, bueno. lo último que conocí fue la escalada deportiva, fue lo último. Bueno, es un planteamiento distinto, pero desde luego que la aventura y la conexión con la naturaleza la tenía ahí, que es lo que realmente a mí me motiva también. Bueno, ya pasaremos un poco a que nos cuentes más adelante cómo fue esa conversión a la deportiva, pero quería empezar por otro lugar, Lari. Es que empiezas a escalar en 2013 en un rocódromo y nos cuentas que estabas escalando en bloque y un poco en Big Wall. Y en 2016, que son solo 3 años más tarde, encadenas tu primer 8B. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Creo que fue como un conjunto y como el resultado de la preparación que yo buscaba para la manera en la que yo inicié mi escalada, ¿no? A mí de un principio me motivó muchísimo más la gran pared que el boulder, ¿no? O sea, yo veía el boulder y dije, de escalar unos 3, 4 metros a escalar 900 metros, pues esto me llama muchísimo más. Claro que en ese momento yo no tenía la noción de lo que era el grado, ¿no? Y de toda la disciplina y de todo lo que conlleva escalar un nivel más alto, un grado más. Entonces yo, pues, me preparé muchísimo cuando me dijeron que para poder escalar la ruta de la cascada de Wasatch yo tenía que ser como los pros y escalar mucho tiempo, dije, bueno, voy a empezar ya. Entonces me puse a escalar muchísimo. Claro que como principiante, pues yo preguntaba, ok, ¿qué puedo hacer para escalar esa ruta? Porque ese es mi objetivo. No, pues tienes que escalar muchísimo. Entonces me puse a escalar muchísimas rutas, a aprender, ¿no? A escalar, porque es lo que, pues, lo que siento que un principiante tiene que hacer, aprender a moverte en la roca y aprender a tener como la resistencia de escalar tantas rutas en un día, porque a final de cuentas ese es el reto que te lleva a hacer un multipitch o una escalada en gran pared. Entonces, como 6 meses después de que me dijeron que necesitaba años, dije, ok, ya estoy lista, estoy preparada para subirme a esa ruta de 350 metros de la pared de la cascada de Wasatch. Entonces, ¿Qué grado tiene, por cierto? Creo que el pitch más difícil es un 12C, que viene siendo 7B más. Ajá, en clásica, Te estoy hablando supongo, de que ¿no? Ajá, sí, en deportiva. Ese era un multipitch. Entonces, te estoy hablando que en ese momento mi grado máximo era 6C más. Pero yo consideraba que ya estaba lista, entonces claro que nadie se quería subir conmigo. Y bueno, ya hice un viaje con algunos escaladores y me acuerdo que por ahí me dijeron a alguien que se iba a subir conmigo, pero después al final ya no. Y yo estaba muy triste, dije, no, pues es que creo que nadie se atreve a subirse conmigo porque a lo mejor es una locura. Hasta que un amigo, Andrés Basic, me dijo, ¿sabes qué? Yo me subo contigo. Él era mucho más fuerte que yo, entonces pues yo no podía creer que él quisiera como gastar un día de su rock trip en escalar conmigo esa ruta. Entonces yo me imaginé que él pues iba a ir como punteando todo y dije, bueno, va a ser una buena introducción para mí el tratar de ir como siguiéndolo, ¿no? De ir de segunda. Entonces mi sorpresa fue que nos levantamos ese día como, bueno, yo lo desperté a él a las 5 de la mañana, porque para mí pues era mi proyecto de vida. Anteriormente los locales pros que habían escalado esa ruta en Chihuahua habían tardado como todo el día, en terminarla. Entonces yo dije, claro que yo necesito empezar en la madrugada si es que quiero salir de día. Entonces ya, llegó el día, desperté a mi amigo Andrés, y resulta que cuando lo desperté, él se sentía súper mal, estaba enfermo del estómago y me dijo, híjole, Lari, a ver cómo nos va. Y yo, no, pues si no quieres ir, dime. Me dijo, no, vamos, pero tú empiezas punteando. Y yo, bueno. Y ya, así empezamos, punteé una yo, punteó él otra, y luego llegamos al crux.
Entonces yo pues ya estaba lista para asegurarlo, ¿no? Y me dice, pues vas, porque es más fácil que tú te subas sin la mochila a que lo hagas con segunda y tengas que cargar la mochila. Y yo, wow. Entonces ya voy al cruce de la ruta y todo, claro que me caí en los primeros 2, 3 intentos, pero bueno, de alguna u otra manera me las arreglé para hacer el crux. Y ya la verdad es que fuimos fluyendo muy bien y terminamos de escalar la ruta como en 5 horas. Después de ese día, no sé si me la empecé a creer, que dije, bueno, si yo pude escalar esta ruta, yo tal vez puedo también escalar la de 1000 metros, ¿no? Que es como el siguiente nivel de escalar Gran Pared ahí en la Cañada del Gigante. Y fue ahí como que empezó a despertar en mí esa motivación de prepararme y de sí ponerme más fuerte, pero no para lograr un grado, sino para poder pasar la ruta, ¿no? O sea, yo realmente no buscaba encadenarla, yo solamente la quería seguir subiendo. Qué bueno. Entonces, ya estaba yo como súper enfocada a este propósito de prepararme y de preparar mi cuerpo para que aguantara estas escaladas que son como de periodos de tiempo muy largos y de mucho volumen, ¿no? A lo mejor no tanta intensidad y no un máximo nivel, pero mucho volumen. Entonces, obviamente, ahí yo había escalado mi primer 7B más, pero el gigante, la ruta que yo quería escalar, que se llamaba Logical Progression, el grado máximo es 7C más, que es 13A, si no me equivoco. Entonces, bueno, en todo este recorrido tuve como otras experiencias de Gran Pared, abrí con otro compañero una ruta ahí en la misma cañada y esa vez nos tomó 10 días ahí colgados en la pared, abriendo la ruta, poniendo los bolts, escalando ganchitos y todo esto. Entonces, el compromiso psicológico que requiere pasar tantos días en una pared, abriendo una ruta por la que nunca nadie más ha subido antes, en mucho tiempo de mi escalada, pues fue como mi motor, fue lo que a mí me motivaba. Sin embargo, tiempo después, cuando yo ya me empecé a preparar más para que era el gran reto de subirme a la Logical Progression, empecé a tener diferentes experiencias que me hicieron como replantearme todo esto, ¿no? Primero, una amiga muy cercana tuvo un accidente muy feo en una pared y bueno, eso más o menos lo superé, pero después escalé la primera vez la Logical Progression con el objetivo de conocerla, ¿no? Dije, bueno, voy a conocer esta ruta y después voy a intentar encadenarlas, ir encadenando todos los largos. Entonces fue como en ese momento en el que estaba entre la preparación para poder hacer eso, que me planteé como también escalar otros multilargos, hasta que hubo un accidente cuando estaba escalando un multilargo como preparación a la Logical Progression que tuve, que fue como muy fuerte y bueno, siento que todavía me cuesta un poquito hablar de eso porque en verdad es algo que yo siento que no he podido superar muy bien y bueno, en resumen, me di cuenta que hay ciertas cosas en una gran pared que tú no puedes controlar, como las acciones de otras personas, el clima y el movimiento de las rocas, ¿no? Eso tú definitivamente no lo puedes controlar. Entonces, en este accidente que me tocó vivir, pues fue algo en donde 2 personas, después de que yo ya había terminado de escalar una ruta en la Peña de Bernal, que es al sur de México, 2 personas que iban bajando por el mismo descuelgue que yo, por el mismo rapel, habían consumido sustancias y bueno, se cayeron encima de nosotros y uno de ellos al venir cayendo venía como directo a mí. En ese momento mi compañero pues me empujó hacia la roca, o sea, me golpeó un poco, pero como que pude seguir viendo lo que iba pasando. Entonces, creo que en ese momento estaba yo como en shock, que no recuerdo muy bien tampoco, ni reaccioné de la mejor manera, porque me acuerdo que mi compañero me decía, no veas, deja de ver, pero fue un momento en el que yo estaba como petrificada, ¿no? O sea, de esos momentos en el que estás viviendo una crisis y no tienes el control tú de lo que está pasando. Entonces, bueno, con todo esto que pasó, me di cuenta de la necesidad que en este momento de mi vida yo tenía de sentir ese control, ¿no? Entonces creo que fue así como me empecé a enfocar un poco más
en el grado, porque a final de cuentas el grado, digo, es muy respetable, cada quien ve la escalada de diferente perspectiva, ¿no? Para algunos el grado es súper importante, para otros no. Para algunas otras personas como yo, el grado no fue importante en algún momento porque yo estaba aprendiendo y disfrutando otras cosas de la escalada, y ahora sí lo es, porque creo que el grado me enseña que ese autocontrol en un momento de crisis se gana con base a la práctica, se entrena y se domina. Entonces fue a raíz de eso que empecé a dejar de un lado las cosas que yo no podía controlar, ¿no? Como las escaladas en gran pared, y a enfocarme en el nivel, el grado, la dificultad, porque requiere un tipo de autocontrol que sí se entrena. Qué interesante, ¿no? No me esperaba que me fuera a contar esto, la verdad que no tenía ni idea. ¿Y te pasó algo a ti al final, más allá del drama que puede ser vivir esa situación? No, pues fue solo la experiencia, el mal sabor de boca, pero fue una manera muy fuerte de darme cuenta de lo frágiles que somos, ¿no? Totalmente. Si nuestros cuerpos son súper frágiles y somos súper diminutos en una montaña y un accidente así, pues no lo puedes controlar. Sin embargo, sí puedes tú controlar las situaciones de riesgo a las que te sometes. Entonces, me encantaría volver a la gran pared, creo que es un sueño que tengo ahí todavía, sin embargo, creo que me falta todavía trabajar y tener más confianza, que tal vez la perdí o tal vez simplemente no era todavía el momento. Pero sí, no me pasó nada, tuve mucha suerte, a las personas que se cayeron sí que les pasó, o sea, no sobrevivieron, entonces fue muy duro. Entonces todavía no has vuelto a intentar encadenar Logical Progression, entiendo. No, entonces llevo como 2 años como con la duda de cuándo será el momento en el que la voy a subir, ¿no? ¿Cuál será la señal en la que me voy a dar cuenta que ya estoy lista? Entonces, hace como 1 año me marcaron unos amigos y me dijeron, Lari, hay una chica extranjera que viene y quiere intentar liberar la Logical Progression y está buscando una acordada femenina para hacerlo, ¿no te animarías a subirte con ella? Y en ese momento yo estaba saturadísima con mi tesis, iba como a la mitad de mi tesis, estaba en entregas, también tenía mi trabajo y bueno, estaba yo en un momento muy difícil de mi vida como para decir que sí, y rechacé esa invitación. Sin embargo, cuando me hicieron esa invitación fue cuando consideré, dije, bueno, ya es momento de irme planteando una fecha, cuándo regresar a esta gran pared. Y justo como 5 meses después, una amiga mexicana también me escribe y me dice, Lari, ¿qué crees? Me voy a subir a la Logical Progression con Sasha y Julian, va a estar increíble. Y yo, wow, qué padre, qué oportunidad tan chida. Y ellas estaban planeando esta expedición y yo estaba por otro lado, pues desde mi casa, mandándole como las mejores vibras y todos los consejos, dándole toda la información a mi amiga que yo sabía sobre la pared. Y justo cuando ellas llegan a Chihuahua a hacer ese ascenso, pasa un accidente y la pareja de una de las chicas que se iba a subir, justo en esa ruta de la Logical Progression, pierde la vida porque se cae un bloque y al caer el bloque cortó la cuerda, ¿no? Entonces fue como dije, ok, todavía no estoy lista, ¿no? Fue un accidente que otra vez me hizo como, wow. Wow, ¿no? Sí, parece que la vida te está poniendo de manifiesto que no van por ahí las cosas. Sí, creo que todavía no ha llegado. Todo esto lo cuentas con una naturalidad y más allá de la experiencia en sí, todo lo que has vivido en la escalada, estamos hablando de un periodo de 2 años. O sea, empezaste con 18 y de 18 a 20 pasaron todas estas experiencias de boulder, de multi-pitch, de apertura de una vía nueva, de prepararte. Son como muchas cosas muy intensas que la mayoría de la gente pues tarda, no sé, como bien decías, ¿no? Décadas en adquirir. Sí, ha sido muy intenso, la verdad. Psst. Rock and Joy te necesita en estos tiempos confinados. Entre encierro, entre cierre de rocódromo, el miedo a viajar,
En realidad cuento solo contigo para darle un poco de cuerda a este humilde podcast. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com/estudio y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com/estudio. Y además estabas, pues, como bien comentas, ¿no? Compaginando. Tú ese año hacías la prepa, luego empezaste tu carrera de publicidad y tendrías un montón de compromisos. ¿Cómo lo hacías para poder dedicarle tanto tiempo a la escalada? Bueno, antes de estudiar publicidad, estudié 2 años, estudié odontología. Era una carrera con muchísima más carga académica que publicidad, que es la carrera que acabo de terminar. Pero bueno, entre todo este tiempo de haciendo mis carreras y también trabajando, porque bueno, la escalada es un deporte que si bien es gratis subirte a una roca, no es gratis el transportarte a las zonas y bueno, también el equipo es costoso, ¿no? Entonces, pues sí, todo este tiempo he estado trabajando y tratando de crear un equilibrio y un balance entre todo esto. Entonces, como cuando le encontré la belleza al grado, fue algo que me vino a motivar más que simplemente escalar un grado más, sino el reto que significa crear este balance entre tu trabajo, tener un buen rendimiento académico, tener un buen rendimiento en tu entrenamiento, y eso me apasiona muchísimo, ¿no? O sea, creo que hoy día las personas que yo más admiro son escaladores o escaladoras que yo veo que tienen como este equilibrio en la vida, porque no sé, por ejemplo, en el marketing existe un concepto que se llama grupos de referencia, ¿no? Y un grupo de referencias de las personas que les llama la atención para como imitar ciertas actitudes son los grupos aspiracionales. Entonces son personas que tienen una realidad y unas oportunidades muy similares a las tuyas. Entonces cuando yo veo personas que tienen un súper rendimiento en la escalada, que escalan 9A, que tienen su trabajo, que estudian, pues eso me motiva muchísimo. Entonces, creo que yo no dejaría de lado ninguna de las cosas que hago, ni mis estudios, ni mi trabajo, ni la escalada, porque el balance de los tres es lo que a mí me apasiona. Desde luego, vamos, es súper interesante a lo que yo aspiro y lo que yo intento también. y doy fe de que no es fácil. Por cierto, ¿estás haciendo la tesis ahora mismo y cuál dices que es tu trabajo? O sea, ¿es esta tesis o estás trabajando paralelamente en otra cosa? No, trabajo paralelamente, o sea, trabajo para ciertas empresas llevando el marketing digital y las estrategias, pero también pues estoy terminando ahorita en este momento mi tesis, que también es referente al marketing de contenido. Y en mi tiempo libre entreno, ahora que estoy aquí en España este tiempo, pues más que entrenar he estado escalando a full en la roca, ¿no? Porque tengo 20 minutos de Orana, entonces sí. Si no se viene un confinamiento, pues eso es lo que pienso seguir haciendo. Qué bueno. Pues me he despistado un poco del hilo que tenía previsto para la entrevista con toda esta historia, pero vamos, me ha encantado. Te doy las gracias por compartir esto con nosotros. De todo esto que nos cuentas, de todo este reenfoque hacia la búsqueda de la superación, hacia el grado, ¿no? Hacia la escalada más deportiva, más de dificultad en sí, ¿qué es lo que te motiva más? O sea, ¿cuáles son los objetivos que tú buscas en la escalada hoy en día? ¿Cuál es tu logical progression? Bueno, creo que mi progresión lógica de momento es como este reto de probarme a mí misma y probarle a las personas que hacen lo mismo que yo, vaya, a los escaladores mortales, que no somos profesionales y que no se nos paga por escalar, todo lo que se puede hacer y hasta dónde puedes llegar siendo un mortal en la escalada, ¿no? O sea, lo duro que puedes escalar y el compromiso que puedes llegar a tener con esta disciplina y con esta pasión. Si bien el número en el grado no es importante, el logro sí que lo es, ¿no? Creo que de momento eso es lo que me apasiona. Escoger buenas batallas, que serían buenas rutas, como en este momento estoy intentando una ruta en Ciurana que se llama Cale Borroca. Y bueno, yo escogí esa ruta cuando estaba en la cuarentena en México, cuando empezó todo este tema del coronavirus, porque hacía un año yo pasé por Ciurana y vi esa ruta
y me resultó súper intimidante y todo eso. Entonces, cuando comenzó como la cuarentena y todas las restricciones en México, pues yo necesitaba un motivo, ¿no? Un sentido, algo en lo cual iba a poner como todo el esfuerzo de mi entrenamiento. Entonces fue que empecé a pensar en esta ruta y dije, bueno, es un grado que me reta muchísimo, es un grado de mi máximo nivel y es un grado que regularmente a las personas que están haciendo lo mismo que yo, estudiar una tesis, trabajo y todo esto, nos cuesta mucho trabajo de conseguir. Si bien no será un 9A o una super dificultad, para mí es algo que requiere muchísimo esfuerzo y de muchísima constancia y un entrenamiento planificado. Entonces, creo que esa es mi logical progression de momento, Caleb Roca. Qué bueno. Bueno, doy fe de lo que cuesta. Yo no he llegado al 8B más. Ya con el 8A he tenido, bueno, un techo por ahora y sí que necesito pues, esa planificación, ese entrenamiento, esa motivación y sacar tiempo de donde no se puede, ¿no? Para seguir progresando. Me parece curioso, bueno, hablas de este equilibrio, de cómo conseguir, bueno, realizarte o llegar a superar tus retos tanto profesionalmente como en tu vida privada, como en la escalada. ¿Cómo sería tu rutina? ¿Cuánto entrenas en un día normal en el que trabajas y tienes otras cosas? Ok, te sorprenderías de lo poquito que entreno. Últimamente ese es el enfoque que le he dado a mi entrenamiento. Cuando estaba en la universidad, que era cuando menos tiempo tenía, yo creo que era cuando realmente más horas pasaba entrenando, ¿no? O sea, en ese momento yo le daba un enfoque al entrenamiento en el que yo sentía que entre más destruida terminara y entre más cansado saliera del rocódromo, era como me iba a poner más fuerte y le iba a sacar el mayor provecho a mis horas de entrenamiento, ¿no? Entonces, imagínate, en verdad, yo ahorita lo veo en retrospectiva y no sé cómo sobreviví la universidad con todas esas horas de entrenamiento que le puse. En verdad, entrenaba como 4 o 5 horas en un día y descansaba 1 o 2 días por semana y escalaba en roca muchísimo pues los fines de semana, que era el único tiempo que tenía para ir a la montaña. Pero ahora le he dado como este giro a mi entrenamiento, que creo que también es algo que, bueno, basado en la evidencia científica que muchos escaladores hacen ahora, que pues realmente no necesitas entrenar tanto, necesitas tener entrenamientos más cortos, menos volumen, pero muchísima calidad, ¿no? Y de muchísima intensidad. Y que también mentalmente estés como con esta motivación para darlo todo en cada entrenamiento. Entonces ahora de repente divido mi entrenamiento en 2 sesiones por día, una muy corta en la mañana y otra muy corta en la tarde, y en el inter de estas dos meto mi tiempo de trabajo, que mi trabajo es en la computadora, luego desde casa, y entrenaré unos 2 días por semana ahora que estoy escalando en roca, y todo el demás tiempo estoy trabajando, ¿no? Que realmente, si lo piensas, un día de trabajo, que para mí son los días de descanso, pues no es una recuperación óptima. Sería lo mejor si pudieras realmente no estresarte y no tener ninguna preocupación, comer súper bien, dormir súper bien. Pero bueno, dentro de lo que sí puedo hacer es sí puedo comer bien, sí puedo dormir bien. No puedo no estar estresada porque tengo preocupaciones cotidianas, humanas. Y nada, creo que ahora eso es lo que me ha servido más, ¿no? Y me siento, creo yo, que mucho más fuerte que cuando entrené todos esos años en la universidad, que terminaba súper destruida. Qué bueno, qué bueno. Desde luego que es un equilibrio y un reto compaginar todo esto, que me parece, vamos, digno de mención. A mí me resulta tan inspirador y bueno, tan digno de alabar que alguien como tú y como yo y como, bueno, Iris, que entrevisté la semana pasada y hace 9A y es profe y tiene su pareja, ¿no? Y tú hagas 8B o yo llegue al límite que pueda llegar con mi lesión de columna, que, bueno, que haya otra persona que tenga todo el tiempo del mundo y todas las facilidades y llegue a superarse, ¿no? Porque a fin de cuentas es esa superación lo que supone un motivo de, bueno, de satisfacción, de alegría, claro, de compartir, que el número en sí.
porque cada uno tiene sus circunstancias concretas y lucha consigo mismo. Lari, claro, cada quien tiene sus oportunidades y sus batallas. Claro que sí. Y aquí pauso esta entrevista esta semana. La semana que viene seguimos con otra apasionante narración en la que Lari hace acopio de resiliencia una vez más y se reinventa después de una dura lesión. Así que nada, suscríbete y no te la pierdas. Y para terminar, quiero contarte la revolución que supuso para mí empezar a cuidarme la piel para escalar. Si se te saltan las lágrimas nada más de pensar en apretar una regleta pequeña, si tras 3 o 4 pegas la piel te dice basta y tienes que terminar el día, entonces sabes de lo que te hablo. Climskin ha creado una crema cicatrizante y regeneradora totalmente natural que ha supuesto una revolución en el cuidado de la piel para los escaladores. Si quieres experimentarlo tú también, entra en climskin.com y puedes usar el código JOY en mayúsculas para llevarte un 10% de descuento en todas tus compras en la web. Climskin.com, código JOY en mayúsculas. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.